Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Primero que nada, bien, hoy día lo que vamos a hacer una sesión de ejercicios aplicando los conceptos de los fluidos y la mecánica de ellos eh, para ver conversión de unidades, en cuanto a unidades de presión, la relación fuerza, presión, aceleración, densidad, masa, volumen, el principio Pascal, la flotabilidad de Arquímedes, la fuerza de empuje igual al peso del fluido desplazado, etcétera, etcétera. Entonces, para eso, aquí hay algunos ejercicios que hicimos el otro día con sus compañeras. Vamos a empezar con este. Bien, vamos a empezar por este problema que tiene que ver con conversión de unidades. Dice acá el 1, esto es a propósito de una guía de ejercicios que yo les voy a subir un ratito más, una vez que termine la clase. Y que esta guía que está acá, los ejercicios que están con amarillo, es lo que he ido haciendo con sus compañeras, ¿ya? Entonces estamos avanzando en ella. Así que usted el enunciado de los problemas los tiene. Ahí está. Entonces vamos a hacer el problema 1. El problema 1 dice calcular el valor de la presión hidrostática en pascales y en atmósfera en un punto que está situado a 4 kilómetros de profundidad en el Océano Pacífico. La densidad del agua mar vale 1030 kilogramos partido metro cúbico y una atmósfera vale 1,013 o 1013 por 10 elevado a 5 pascales. Y ahí están las respuestas. Entonces vamos a hacer la primera. Lo primero es que la densidad es de 1030 kilogramos partido metro cúbico. Ya lo he reiterado que la densidad del agua de mar fundamentalmente por dado a rho, G la densidad, G la aceleración de gravedad y A es la altura, por la que son 4 kilómetros. Y si tú multiplicas 30 o 4000, deberías hablar de 1.367.000 newton partido por metro cuadrado. Y un newton metro cuadrado corresponde a un pascal. ¿De dónde sale un newton metro cuadrado? Fíjate bien, por favor. Aquí tienes kilogramos por metro partido por segundo cuadrado. Eso es newton. Y aquí tú tarjas un metro y te queda aquí, tarjas con otro metro y te queda metro cuadrado. Entonces te queda newton partido metro cuadrado y un newton metro cuadrado igual a un pascal. Entonces ahí tenemos nuestra presión en pascales. Y si la quiero llevar a atmósfera, nosotros sabemos que una atmósfera son 1,013 por 10 elevado a 5 pascal. A X atmósfera le corresponde el valor, ¿cierto?, dado en pascales. Entonces una regla de 3 simple, multiplico cruzado y X te queda una atmósfera por
40.367.000 pascales dividido por 1,03 por 10 elevado a 5 pascales. Se te van los pascales y te queda 392 atmósferas. ¿Alguna consulta del problema que acabo de hacer? ¿Alguna duda? ¿Consultas, dudas? Bien, parece que no hay preguntas. Bien, vamos a continuar con otro problema. No, profe. Ok. Vamos a hacer aquellos que son un poquito más fáciles de resolución para que lo vamos adentrando bien en el problema. Aquí está el problema 7 de la guía. Dice un cuerpo ejerce una presión de 35 PA si pesa 200 newton. ¿Cuánto vale la superficie de apoyo? O sea, la superficie de contacto que está haciendo este cuerpo sobre esa superficie. Un pascal igual a un newton metro cuadrado, y ahí entregaba la resolución del problema. Entonces tenemos los pascales son 35, la presión 35 pascales, el peso son 200 newton. Recuerda que el peso es el producto de la masa por la aceleración de gravedad, y A es el área. Entonces el concepto de presión, fuerza partido por área, despejamos el área y te queda fuerza partido por presión. La fuerza es el peso del objeto dividido por la presión. El peso del objeto son 200 newton y eso te queda dividido por 35 pascal. Recuerda que un pascal es newton partido por metro cuadrado. Se te van los newton y el metro cuadrado que está dividiendo pasa arriba multiplicando. Y si tú divides 235, debería quedarte 5,71 metros cuadrados. ¿Ya? Me voy a devolver hacia arriba. Aquí tenemos el ejemplo 1, dice cuál es estos son ejercicios de otro lado que también ayer lo hice. ¿Cuál es la presión que soporta un buzo sumergido a 10 metros de profundidad en el mar? Dato, la densidad del agua de mar vale 1,025 kilogramos partido por litro y la presión atmosférica vale 101.325 pascales o 1,013 por 10 elevado a 25. Solución, primero convertimos la unidad de edad en el ejercicio al sistema internacional. Para eso tenemos que saber que un metro cuadrado son 1000 litros y que un litro es 1 por 10 a la hora menos 3 metros cúbicos. Entonces, aquí te queda 1,025 kilogramos partido por litro y eso te queda 1,025 kilogramos y un litro son 1000 decímetros cúbicos, ¿no? 1 por 10 elevado a la 3. Y ese 10 elevado a la 10 elevado a la menos 3 pasa arriba como 10 elevado a 3. Por eso que después aparece 1025 de 1,025 porque estoy multiplicando esta cantidad por 1000 y me queda en kilogramos partido en metro cúbico. O también usted dice un litro, aquí son 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos, divide eso y ese 10 elevado a la menos 3 pasa como 10 elevado a 3. Entonces luego aplicamos la ecuación de la presión hidrostática considerando la presión atmosférica. P sub H es igual a ρ G por H más P sub 0. P es la presión a una cierta profundidad, P sub 0 es la presión atmosférica, que está actuando sobre nuestra superficie, ¿cierto? Fuera del agua de mar, ¿cierto? Ahí tenemos una atmósfera, más el peso de toda la columna de agua que está sobre el buzo en este momento, que es la densidad del líquido por G por la profundidad. Entonces, ¿esto te queda cuánto? Te queda que la presión es la densidad del líquido, que ya hicimos la conversión, 1025 kilogramos metro cúbico, lo multiplico por la aceleración de gravedad, que es 9,8 metros segundo cuadrado, por H, la altura de 10 metros. Y le sumo la presión atmosférica, que son 101.325 pascales.
Si tú multiplicas toda esta cantidad y le sumas 101.325 pascales, debería quedarte 201.775 pascales, que es lo mismo. Corro la coma, ¿cuántos lugares? 1, 2, 3, 4, 5, 2,0177 lo aproximo a 8 por 10 elevado a 5 pascales. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿Alguna duda? Bien, acá dice un submarino experimenta una presión de 4 atmósferas bajo el agua de mar. ¿A qué profundidad se encuentra sumergido? Dato, la densidad del agua de mar vale 1,025 kilogramos partido metro por litro y la presión atmosférica, una atmósfera, 101.325 pascales. Lo mismo que en el ejercicio anterior, lo que uno hace, ¿cierto?, es convertir todo al mismo sistema en cuestión. Y ahí tenemos la misma resolución que un 1,025 kilogramos partido por litro, lo pasaron a decímetro cúbico y luego a metro cúbico. O simplemente divides por 1000, ya que un litro son 10 elevado a la menos 3, ¿cierto? Son 10 elevado a 3 metros cúbicos. Y ese 10 elevado a la 3 pasa arriba como 10 elevado a la menos 3, perdón, 10 elevado a la menos 3, y pasa arriba como 10 elevado a 3, corre la coma 3 lugares. Y una atmósfera son 101.325 PA. Si está a 4 atmósferas, será el valor multiplicado por 4, es decir, 405.300 PA. Entonces luego planteamos la ecuación de la presión hidrostática. La presión a una cierta profundidad H es la presión atmosférica más ρg por H. Despejamos H, este número que está aquí, el P sub 0 está sumando, pasa restando, y te queda ρgH. Y el ρg está multiplicando el H, pasa al otro lado dividiendo, lo cual te queda la expresión para poder despejar, ¿cierto?, la profundidad a la cual se encuentra. La presión a esa profundidad dijimos que era de 4 atmósferas, ahí está en pascales, P sub 0 es la presión atmosférica, ρ es la densidad del líquido, G es la aceleración de gravedad, y lo cual te queda 30,26 metros de la profundidad de la cual se encuentra. Yo he mencionado, ¿cierto?, en algún momento, cuando tú te encuentras, en este caso, a 4 atmósferas, ¿cierto? Si tú tienes 4 atmósferas, en realidad, ¿a qué profundidad estás? Estás a 30 metros, porque por cada 10 metros de profundidad, tú tienes una atmósfera. 10 metros una atmósfera, 20 metros otra atmósfera, tengo 2, 30 metros tengo 3 atmósferas. Pero además tengo que considerar la presión atmosférica P sub 0. Por tanto, si tú estás a 30 metros, tienes 4 atmósferas de presión. Por eso que te queda H igual a 30,26. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cuestión? Bien, vamos con el problema 3. Dice, ¿cuál es la fuerza ejercida sobre una chapa cuadrada de 30 centímetros de lado que se encuentra en el fondo de un tanque lleno de agua hasta 1,5 metros? Entonces vamos a suponer una piscina grande en el cual hay un trozo de madera que tiene 30 centímetros por 30 centímetros. Con eso los paso a metro y puedo calcular su área. Y la superficie sería 0,3 por 0,3, son 0,09 metros cuadrados. Y la densidad, ¿cierto?, del agua en este caso son 1000 kilogramos partido por decímetro cúbico, porque el valor que me dan es agua dulce, el otro era agua salada. 1 kilogramo partido por decímetro cúbico es 1 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico, o 1000 kilogramos partido por metro cúbico. Esa sería la densidad del agua dulce. El agua salada, como les digo, sus valores van cambiando. El agua dulce también puede variar un poquito, porque fundamentalmente la densidad de un líquido, en este caso el agua de mar, depende de dos factores que son la salinidad y la temperatura. Entonces pasamos a la unidad del sistema internacional, la presión hidrostática, ρgH, reemplazamos los valores y eso nos queda la densidad por
la aceleración degradada por 1,5 metros, y eso te da una presión de 14.700 PA. Y uno plantea además la ecuación de presión fuerza partido por área, y esa presión fuerza partido por área no es nada menos que, aquí se me arrancó una cosita, lista. Entonces se plantea la ecuación, tú tienes la presión, y recuerda que la presión es fuerza partido por área, despejas la fuerza, el área está dividiendo, pasa multiplicando, y te queda la fuerza presión por área. Y al hacer esa multiplicación fuerza presión por área te queda 14.700 newton partido metro cuadrado, que es la presión que está soportando por el área, que son 0,09 metros cuadrados. Y eso te da un valor de 13.323 newton. ¿Preguntas, dudas? Ese lo deja mientras tanto un ratito por ahí. El problema 4 ya enseguida lo veo. Vamos a seguir la misma línea de acción. El problema 5, que es una propuesta también de la guía, dice cuál será la fuerza mínima que debemos hacer para abrir una puerta de un auto sumergido por un accidente en el mar a 5 metros de profundidad, dado la superficie de la puerta es de 1 metro cuadrado y la densidad del agua de mar sobre 1030 kilogramos partido por metro cúbico. Entonces nos están pidiendo la fuerza. Usted ve cuando se ven estas películas de acción, ¿no es cierto? Cuando caen las personas en el interior del automóvil y tratan de abrir la puerta, la presión que está soportando es bastante grande y cuesta poder abrir esa puerta, y la medida que eso se va llenando con agua, obviamente la presión es mucho mayor. Entonces los tipos tratan de romper el vidrio pegándole un pie, ¿cierto? Pegándole con un fierro, hasta que logran romper esa puerta o esa ventana para poder salir en cuestión. La presión es enorme. La altura o la profundidad son 5 metros, el área 1 metro cuadrado, la densidad es kilogramos partido metro cúbico. Y del concepto de la presión, fuerza partido por área, despejo la fuerza, presión por el área, la presión en la que tengo que averiguar, y el área sobre la cual está actuando esa fuerza es de 1 metro cuadrado. Entonces aquí tengo la fuerza, es la presión ρGH por el área. Rho, la densidad del líquido, en este caso el agua de mar, G, la aceleración degradada, UC10, y H vale 5 metros y está actuando sobre una puerta de 1 metro cuadrado. Eso te queda 1030 por 10 por 5 por 1, lo cual da lugar a 51.500 que. Aquí 1 kilogramo por metro partido por segundo cuadrado en newton. Y ese metro cuadrado con ese metro cúbico se cancelan y me queda 1 metro abajo, así que te queda newton partido por... Ah, no, aquí tengo, perdón, no estaba viendo esto. Te queda kilogramo metro segundo cuadrado, newton. Metro por metro cuadrado en metro cúbico, con ese metro cúbico se cancelan y finalmente se queda en newton. ¿No hay consultas? ¿Dudas?
John, bien, vamos a hacer el problema 2. Dice, sabiendo que la escotilla circular de un submarino mide 1 metro de diámetro y que la densidad del agua de mar es 1030 kilogramos partido metro cúbico, calcular la fuerza que soporta la escotilla cuando el submarino se encuentra sumergido a 50 metros de profundidad. Ahí está la densidad desde el diámetro. Necesito calcular la fuerza que está actuando sobre esa escotilla que está sumergido a 50 metros. Entonces, como es circular, el área en función del diámetro es pi de cuadrado cuartos. Lo hice aplicando directamente esta ecuación. Eso es 3.14 por el diámetro que vale 1 metro cuadrado dividido en 4. Y eso te queda 0,785 metros cuadrados. Usted mira, oiga, ¿y puedo el área circular como pi r cuadrado? Claro, el diámetro tiene que dividirlo en 2, entonces le queda 0,5 metros. Entonces aquí debería ir 3,14 por 0,5 al cuadrado, sin el 4, en función del radio. Yo lo hice en función del diámetro y ocupo esa expresión porque muchas veces aparece y la gente, como no la ocupa o no la aplica, la desconoce, entonces se le produce problema. Ahí tiene una aplicación del área en función del diámetro. Y la fuerza es presión por área. Es el peso de toda esa columna, que es ρgh, por el área 0,785, y eso te queda 1030 kilogramos metro cúbico por 10 metros segundo cuadrado por la altura de 50 metros sobre esa área. Y 1030 por 10 por 50 por 0,785 te queda 404.275. Metro por metro cuadrado te queda metro cúbico. Con ese metro cúbico se cancela y te queda kilogramos metro segundo cuadrado, lo cual da lugar a newton. Bien, esos problemas que acabo de revisar, ¿cierto? Tienen que ver con la función de la presión hidrostática, ¿cierto? La presión barométrica, tiene que ver, ¿cierto?, con la fuerza presión por área, conversión de unidades, etcétera, etcétera. Y presión, fuerza, presión, ¿no es cierto?, fuerza partida por área. Este problema que aparece aquí tiene que ver con el principio Pascal. Ahí está el ejercicio 4, principio Pascal. Dice determinar la fuerza que equilibra el sistema en cuestión, sabiendo que la superficie S1, el área es así que es circular, y el área circular de esta otra tienen diámetros de 10 y 40 centímetros respectivamente. Entonces aquí lo que tengo es la famosa prensa hidráulica, el cual contiene un cierto líquido que puede ser agua, puede ser aceite de motor, petróleo, que normalmente existe en las bencineras, y que cuando tú tratas de lubricar tu automóvil o cambiar aceite o necesitas lavarlo por abajo el automóvil, entonces tú lo subes en una plataforma, los tipos te instalan ahí y el tipo aprieta un botón y genera una fuerza, y esa fuerza que actúa sobre una cierta área genera una presión, y esa presión se transmite por el líquido y lo hace sobre las paredes laterales, el fondo, y hay una resultante que se mueve hacia allá. También está actuando sobre esa parte de la tubería, finalmente sobre esa parte lateral también, pero hay una resultante que permite, ¿cierto?, levantar un gran peso hacia arriba. En este caso son 200 kilogramos. Y estas tuberías, ¿cierto?, tienen que ser bastante rígidas. Son tubos de acero, ¿cierto?, o tubos de fierro que están conectados por abajo cuando se fabrica
la bencinera para dejar esas plataformas listas, y aquí tiene un pistón móvil que logra subir hacia arriba y sostener ese peso en cuestión. Entonces me están preguntando qué fuerza yo debo aplicar sobre esa superficie para poder equilibrar los 200 kilogramos que está actuando sobre esa superficie. Entonces, de acuerdo al principio de Pascal, la presión, ¿no es cierto?, en el émbolo pequeño es igual a la presión en el émbolo grande, o P1 es igual a P2. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular las áreas. Y como tenemos los diámetros, aquí lo que hice, ¿cierto?, fue pasar los diámetros, fue pasarlo a metro, perdón, de centímetro a metro, dividido por 100, de 1 de 2, 0,1 y 0,4 metros. Y los radios es la mitad de los diámetros. Si tú divides 0,1 dividido en 2, obtienes un radio 0,05. Y el diámetro de esos dos, 0,4, lo divides en 2, te queda 0,2 metros. Y con eso tú puedes calcular las áreas. El área 1 y el área 2. Pi por el radio al cuadrado. 3,14 por 0,05 metros cuadrados. Y eso te queda un valor de 0,0785 metros cuadrados. Y el área S sub 2, pi 3,14 por el radio al cuadrado, eso te queda 3,14 por 0,04, lo cual da lugar a 0,1256 metros cuadrados. Entonces tenemos las áreas de los diámetros, pasamos a los radios, dividimos por 2, hicimos una conversión de unidades, con eso calculamos las áreas circulares. Además, la masa son 200 kilogramos y eso lo paso a Newton, porque lo que quiero es el peso, fuerza. Entonces la masa la multiplico por 9,8, entonces tengo un peso de 200 kilogramos, o sea, 1960 newton. Planteamos la ecuación de la prensa hidráulica reemplazando la fuerza 1 por F y la fuerza 2 por el peso. ¿Y dónde está eso? Oh, se me fue. Entonces eso vamos a tener que ir a buscar porque lo tengo por ahí. Espérenme un ratito, por favor. Eso pasa cuando tú copias de un lugar a otro, ¿cierto? Y las cosas no están bien sujetas, por eso que uno tiene que introducirlo en cuadritos de texto para evitar que cuando tú haces el traspaso de la información se te va de un lugar a otro. ¿Ve? Eso me faltaba. Y ahí tengo entonces la presión en el émbolo pequeño, fuerza partido por área, es igual a la presión en el punto 2, el peso mg partido por el área en cuestión. Y ahí despejo la fuerza que necesito aplicar. Esto está dividiendo, pasa multiplicando, te queda el peso por la superficie 1 partido por la superficie 2. La fuerza entonces son 1960 newton por 0,0785 metros cuadrados dividido por la superficie 2, que son 0,1256 metros cuadrados. Se te van los metros cuadrados y te queda 1960 por 0,0785 partido por 0,1256, lo cual te da una fuerza de 122,5 newton. Y esa entonces sería la fuerza necesaria en cuestión. Entonces vamos a tratar de hacer otros problemas de esas características. Vamos a ir a buscar la guía.
Y vamos a hacer el problema 9. Vamos a anotar. Dice, el émbolo de un elevador hidráulico de auto tiene un diámetro de 32 centímetros. Calcula la presión que necesita para levantar un auto de 1000 kilogramos. Entonces, vamos a ir a trabajar ese ejercicio. Vamos a abrir el MATLAB. Entonces, este es el problema 9, si no me equivoco. El diámetro del émbolo es igual a 32 centímetros. Y eso lo divido por 100, te queda 0,32 metros. ¿Ya? Y el área es igual a pi por el diámetro del émbolo al cuadrado cuartos. Entonces vamos a calcular el área de ese émbolo circular. Entonces te queda 3.14, que es pi por el diámetro. El diámetro son 0,32 metros. Todo esto al cuadrado, dividido en 4. Y eso debería quedarte un valor de, si no me equivoco, 0,32 un metro cuadrado. Ahí estaría entonces el diámetro en cuestión en función del diámetro. Y la presión en el émbolo es igual a la razón de la fuerza partida por el área. Y eso es igual a qué cosa? A la presión, que es la fuerza, y la fuerza que la genera, el peso del automóvil, que sería mg partido por el área. Y eso te da un valor de el auto, la masa del auto son 1000 kilogramos. Y eso lo multiplico por 10 metros partido por segundo cuadrado. Y ya es el área, y el área vale 0,32 metros cuadrados. ¿Qué dice aquí? Esa área me dio un valor de 0,321 metro al cuadrado. Entonces este valor que está aquí lo copio y lo pego acá.
Y eso te queda 1000 por 10 son 10.000, ¿cierto? Sería 1 por 10 elevado a ver, aquí tengo que poner el efecto divisor. Eso arriba te queda 1 por 10 elevado a 4. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 4 ceros. ¿Qué cosa arriba te queda? Newton. Y abajo te queda el mismo valor. Y eso es igual a... Vamos a hacer esa división. Dividido por 0.321. Y eso te da 1, 2, 3, 4. 3,3.115 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4. Exponente 4. Y eso te queda en pascales. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda? Esto que está aquí no está bien. Esto vale 0,080. Lo acabo de revisar por si acaso. Así que esto te queda, el peso es la masa 1000 por 10, te queda 10.000. Eso está bien. Y el área pi de cuadrado cuarto te queda 0,080.